Buenos días, hermanos y hermanas, Iglesia Betesda y todos los que os habéis conectado. Hace más o menos un mes también estuvimos hablando acerca de la iglesia perseguida y es precisamente esta semana que se ha puesto sobre la mesa la lista de los países donde la iglesia estamos, no digo está, sino estamos siendo perseguidos. Porque cuando hablamos de la iglesia perseguida no hablamos de un concepto ni de algo lejano, sino de nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo por su fe. Y queremos identificarnos con ellos. Y queremos seguir orando de forma constante y llevando a cabo acciones para seguir construyendo puentes de ayuda y cubrirlos de todas las maneras posibles. Por supuesto, empezando por la oración, pero después aportando todo lo necesario para poder cubrirlos en las situaciones en las que están. Cuando hablamos de la iglesia perseguida o la iglesia en diferentes contextos de sufrimiento, como puede ser la extrema pobreza o la guerra, se suscitan varias preguntas. Cuando escuchamos estos testimonios, estas historias, podemos enfocarnos, por ejemplo, demasiado en el sufrimiento, que es yo creo, la pregunta que más sale siempre que hablamos de la iglesia en contextos difíciles y cuando escuchamos este tipo de historias y de experiencias. El sufrimiento. Puede ser que al final acabemos centrándonos tanto en el sufrimiento que no nos demos cuenta de lo que está pasando durante el sufrimiento y posterior al sufrimiento, como puede ser el fortalecimiento de la fe, el Dios de lo imposible al cual hemos cantado y decimos que reconocemos, haciendo milagros de verdad, y una gracia escandalosa derramándose sobre los corazones de nuestros hermanos y hermanas, de tal manera que sienten una paz que sobrepasa todo entendimiento. Os dais cuenta, es palabra que conocemos, pero es real, y que hace posible también que sea un impacto para todos los que los rodean, de tal manera que puedan llegar a conocer a Jesús, que al final es nuestro propósito, nuestra misión, ¿no? Y puede ser incluso que nosotros desde aquí, al ver y escuchar estas historias, desarrollemos una actitud lastimera y nos quedemos ahí anclados y encallados. Mira lo que han sufrido, y tenemos muchas ganas de abrazarlos y llorar con ellos. Pero lo digo por experiencia propia, al final son ellos los que nos dan la lección. Porque muchos de ellos podrían haberse cambiado de lugar, de residencia o incluso de país, y deciden quedarse para seguir bendiciendo y para seguir llevando a cabo el propósito para el cual han sido llamados. Y son ellos los que acaban dándonos la lección de convicción de fe. Yo sé en quién he creído, no te preocupes. Yo sé lo que estoy haciendo. Y a pesar de lo que estemos pasando, la voluntad de Dios sigue adelante y quiero formar parte de esa obra. Así que me gustaría hoy no hablar tanto de la iglesia perseguida en sí, que yo creo que estamos teniendo cada vez más información, tenemos hasta la lista de los países donde estamos siendo más perseguidos, tenemos encuentros de oración, tenemos medios a través de los cuales podemos bendecirlos y cubrirlos. Y me gustaría abrir esa vía para que este tipo de preguntas que suele suscitar estos temas podamos responderlas con la palabra en la mano y podamos enriquecer nuestra visión cuando hablamos de todo esto. Llámese Compassion en primera línea con la iglesia en extrema pobreza, llámese iglesias que están en medio de un contexto de guerra o llámese la iglesia perseguida por causa de su fe. El sufrimiento es el tema que más se pone sobre la mesa cuando se trata de estos asuntos y es de lo que quiero hablar hoy para que a partir de hoy podamos fortalecerlo o incluso aprenderlo, ¿por qué no? Y descubrirlo hoy, lo que significa para un discípulo de Jesús el tema del sufrimiento. Voy a leer en Romanos capítulo 5, los 5 primeros versículos, que dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, porque esto podríamos casi firmarlo cualquiera de nosotros en la situación en la que estamos, casi cualquiera. Pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta palabra es tremenda y vamos a tratar de desgranarla un poquito en este tiempo que tenemos de reflexión.
Primero, leyendo esto de que nos gloriamos en las tribulaciones. No es de extrañar, como dice Primera de Corintios 1:18, que el mensaje de la cruz sea locura para este mundo. ¿Gloriarnos en el sufrimiento? Nadie quiere sufrir. La mayoría de las personas trata de vivir escabulléndose constantemente de aquello que lo haga pasar por pruebas difíciles. Y esto se acentúa por esta época de conformismo, por esta falta de compromiso, de materialismo, de egoísmo, de individualismo, ¿no? Estos tiempos egocéntricos y ensimismados en sus propios triunfos y metas alcanzadas por sus esfuerzos, ¿no? Y somos capaces de cualquier cosa para no enfrentar las situaciones más delicadas. Somos capaces de mentir, de robar, de medicarnos hasta el exceso, de escondernos, de manipular, de negar lo evidente y de culpar a otros para no sufrir. Desde luego, el sufrimiento, venga de donde venga, es quizá el mayor enemigo del ser humano. Al menos eso cree él, ¿no? Es decir, la salud y el sufrimiento y el sufrir y los problemas. Y vivimos en una sociedad en la cual hemos huido tanto del sufrimiento que al final ha afectado nuestra vida, nuestro caminar diario, nuestras decisiones y hasta nuestra fe. Pero Dios tiene planes para sus hijos. Él tiene un propósito, ¿no? Los discípulos de Cristo no solo deben afrontar, como seres humanos, el sufrimiento producido por su propia naturaleza caída, como la enfermedad o la muerte. Es decir, el discípulo de Jesús tiene dos sufrimientos. El sufrimiento producido por nuestras limitaciones como seres humanos en un mundo en pecado, enfermedad, abusos, violencia, muerte. Y el sufrimiento que como cristianos en un mundo gobernado por las tinieblas, pues le produce, ¿no?, a un discípulo de Jesús, un mundo que camina de espaldas a Dios. Pero claro, nuestra esperanza en Dios no nos avergüenza lo más mínimo, porque su amor, hemos leído, ha sido derramado en nuestros corazones de forma abundante y transformadora. Pero sea cual sea de donde venga el sufrimiento, puede ser un sufrimiento que venga de carácter humano, pues una enfermedad, como hemos dicho, la pérdida de un trabajo, pero también puede ser sufrimiento causado por la persecución, es decir, por causa de nuestra fe. Pero sea cual sea la causa del sufrimiento, el discípulo de Jesús tiene esperanza. Como dijo el poeta Ovidio, Jesucristo no nos libra del sufrimiento, sino de sufrir inútilmente. Así que bueno, vamos a desgranar un poquito la palabra. Romanos 5, de 1 a 2. Firmeza en la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya tenemos la base. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya hemos construido esa base. Y por eso el sufrimiento puede alejarte de Dios o unirte más a Él. Puede consumir tu fuerza o convertirse en el crisol de nuestra madurez. Puede ser el enemigo imposible de batir o el camino inevitable de perfeccionamiento. ¿De qué dependen las consecuencias de nuestro paso por las tribulaciones? De nuestra relación con Dios, sin duda alguna, y de nuestra constancia en la fe. Hay ciertas pautas o actitudes que se repiten constantemente en la palabra, referentes a esa relación personal e íntima con nuestro Señor, de donde debe partir todo lo demás para ser auténticos discípulos. Sin esta base no es posible avanzar, ni crecer, ni desarrollarnos como hijos de Dios. Volvemos a decir que la pandemia ha puesto eso en evidencia, aunque somos débiles y que hay gente que ha perdido la vida, pero hay gente que ha perdido su salud, hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido sus bienes, sus ahorros, todo lo que tenía. Y esto ha provocado también crisis matrimoniales con las familias. Es terrible. Nos ha mostrado de nuevo que este sufrimiento que nos está viniendo por causa de la pandemia no somos capaces de enfrentarlo. Como decíamos el otro día en el devocional y también en la última predicación, con nuestros recursos. No podemos, necesitamos más. Y nuestra relación con Dios para un discípulo de Jesús es absolutamente imprescindible. Sin esta base no es posible avanzar, como hemos dicho, ni desarrollarnos como hijos de Dios, y mucho menos comprender cómo enfrentar el sufrimiento con paz y sentido. Así que vamos a tratar brevemente estas verdades claras y concretas, usando los versículos que acabamos de leer. Primero decía, guardar. Guardar. Decía el predicador en Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el
todo del hombre. El hombre no debe solo creer a Dios, el ser humano no debe solo creerlo, sino conocerlo en profundidad. Y esto es solo posible estudiando, meditando, aplicando y guardando su palabra. Guarda su palabra. Segundo, estar vigilantes, vigilar. Para permanecer firmes en la fe debemos no solo guardarla, sino permanecer vigilantes. Dice en 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probadlos, si vienen de Dios. Pero para eso debemos conocer su palabra, guardarla y protegerla en nuestros corazones. ¿Cómo si no vamos a poder probar si el que viene lo hace de parte de Dios o quiere engañarnos para llevarse nuestro tesoro más preciado? Apocalipsis 3:2 dice, hermanos, sed vigilantes, seamos vigilantes y reforcemos las cosas que quedan. Vigilantes. Y tercero, caminar, porque nuestra fe es una fe viva. Es una fe que sana, que libera, que restaura, que limpia, que levanta, que guía, que cubre, que es real. No es solamente guardar su palabra y estar vigilante. No. Hay que ponerla en práctica. Hay que caminar. Y como dice Juan 1:25, el que dice que permanece en él, que guarda su palabra, debe andar como él anduvo. Así que no podemos decir que estamos en él sin procurar seguir su ejemplo, tenerlo de modelo, imitando su testimonio, viviendo en sus pisadas, mirando con sus ojos y tocando con sus manos. ¿Permanecemos en él? Entonces la única forma de mostrarlo será caminando con él a nuestro lado para ser reflejo de su gloria en este mundo caído y desesperado. Guardar, vigilar y caminar por fe. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompañará todos los días de nuestra vida. Y esa actitud perseverante y confiada delante de nuestro Dios nos va a llevar a afrontar el sufrimiento de otra manera diferente. Y eso es lo que podemos escuchar en las historias y en las experiencias de nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos por causa de su fe. Tienen paz porque tienen primeramente una relación íntima con el Señor. Guardan su palabra, son vigilantes de su palabra y además la ponen en práctica, de tal manera que impactan todo su entorno. Si no, no estarían siendo perseguidos. Segundo punto, gloria en las tribulaciones. Primero, firmeza en la fe y ahora gloria en las tribulaciones. Romanos 5, seguimos de 2 a 5. Y estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo eso, parte de la gloria de Dios, madre mía. Y no solo esto, sino que incluso nos gloriamos de los sufrimientos, de las tribulaciones, porque sabemos que el sufrimiento da firmeza para soportar y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios. Y el ser aprobados por Dios nos llena de esperanza, una esperanza que no defrauda. Ahora lo he leído en otra versión, en otra traducción, ¿no? El sufrimiento da firmeza para soportar y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios. Y el ser aprobados por Dios nos da esperanza. Escribe el pastor y escritor John Piper, dice, estamos rodeados por una sociedad de cobardes emocionalmente frágiles y formamos parte de ella. El espíritu de estos tiempos ha penetrado demasiado en nosotros. Se ha extendido la mentalidad de que los dolores y los sufrimientos deben ser rechazados por cualquier medio, lícito o no. Y esta forma de pensar y de vivir ha entrado en la Iglesia con una fuerza devastadora. La seguridad, la comodidad se anteponen incluso a los principios cristianos más básicos. Pero cuando hablamos con alguien que ha sufrido por su fe, y cuando hablo, no hablo siquiera de torturas o hablo de que te quemen la casa o de que te asesinen a un familiar, incluso hablo de personas que han sido calumniadas y personas que han sacrificado su vida por el Evangelio con todo lo que eso conlleva, que hablamos de cualquier persona que en el contexto en el que está decide anteponer su propia comodidad y seguridad para llevar a cabo una vida de acción en el Señor, ¿no? Y cuando hablamos con alguien que ha sufrido así, que ha vivido, por ejemplo, mis padres, que son unos héroes para mí, mis hermanos, y yo creo para muchísima gente, ¿no? Cuando tú hablas con ellos, lo que te transmiten precisamente no es una tristeza sin esperanza, no es, como he dicho antes, una actitud lastimera, no. Lo que más llama la atención es la firmeza, la fe y la esperanza, como hemos dicho al principio, y además transmiten unción y fortaleza, porque son conscientes plenamente de quién es
de quiénes son ellos, en quién han creído y quién va delante de ellos. Es tremendo, ¿verdad? Esa es la paradoja, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y para dejar actuar al Dios de lo imposible, debemos creer que Él es el Dios de lo imposible, no solo cantarlo, escribirlo o predicarlo desde un púlpito. Pero es que la palabra dice que como en el mundo tendremos aflicción, dice Juan 16:33, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dice en 2 Timoteo 3:12. En Marcos 8:35 dice, todo el que pierde su vida por causa de Cristo y del Evangelio la salvará. Y en Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si es que Él dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y dijo mucho más. Así que sí, sufrimos por la fe. Y quizá en esta parte del mundo, y por eso quería abrir esta vía, ¿no? Para que nos demos cuenta que todo parte de dónde enraizamos, dónde echa raíz en nuestro corazón. Quizá en esta parte del mundo no seamos perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados como en otros países. Pero si queremos vivir de una forma íntegra y santa, de algún modo este mundo nos va a rechazar, nos va a perseguir. Sea que no queremos participar de un corrillo de mentiras o de críticas, o de no coger algo que no nos pertenece cuando los otros sí lo hacen, o de no lucrarnos de manera turbia, o incluso que nuestro propio comportamiento limpio sea un ataque a la conciencia de los que no comparten nuestra fe. Así que sí, sufrimos por la fe. No hay manera de ser un discípulo de Jesús y que en el contexto en el que estés no se note. Eso no existe. Porque allí, por donde pasa Jesús, y nosotros somos su rostro, sus manos y sus pies, somos además como iglesia el cuerpo de Cristo, allí donde estamos, por donde pasa Jesús, nada se queda impasible. Pasará algo. Por activa o por pasiva. Porque lo amen o lo rechacen, incluso porque nos ignoren, pero pasará algo. Así que sí, sufrimos por la fe. Ahora, ¿significa esto que nos alegramos de sufrir? ¿Que no sentimos el dolor como los demás? ¿Que la importancia de las pruebas difíciles es menor que la de cualquier mortal? No. No y no. El cristiano sufre y llora. Es golpeado y le duele. Humillado y se resiente. Despreciado y sangra, por dentro y por fuera. Hemos visto cómo las fuerzas del mal no soportan que el Evangelio se abra camino entre la oscuridad y la miseria de este mundo, y el enemigo hará todo lo posible por destruirnos. Pero además el cristiano sabe que hay un proceso y unas consecuencias producidas por la forma de afrontar el sufrimiento. Por eso dice en 2 Corintios 4:17 que nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Es decir, como he dicho al principio, no nos anclamos en el dolor. O sea, nosotros no sufrimos sufrimos porque. Yo sé que si voy a poner en práctica mi fe y que quiero dar testimonio y anunciar las buenas noticias, yo sé que voy a ser de alguna manera perseguido, humillado, vilipendiado, criticado y en otros lugares pues encarcelado, torturado y asesinado. Si es que lo sabemos, pero nosotros no sufrimos porque sufrimos como cualquier mortal, sufrimos porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba, nuestra mirada en las cosas de arriba. Y delante va nuestro buen Dios, que ha derramado sobre nosotros esa gracia sobrenatural y esa paz que sobrepasa cualquier explicación que podamos dar para hacer frente a nuestro día a día. Por eso dice este texto que hemos leído, que esa momentánea y leve tribulación, claro, comparado en la balanza con el peso de gloria que se acumula en nuestra vida, en nuestro espíritu, como hemos dicho antes, personas que dan su vida por el Evangelio, cuando hablas con ellas, lo que te transmiten, esto es lo contrario a lo que quizás pensemos, te transmiten fe, confianza. Por supuesto llorarán, quizás recordando el ataque o lo que han perdido. Claro que sí, porque somos seres humanos y sufrimos. Pero por encima de todo eso, nos daremos cuenta que ellos pueden decir que esa momentánea y leve tribulación está produciendo un eterno peso de gloria más que incomparable. Yo puedo decirlo a una escala muy pequeñita también, por supuesto. Porque la gloria de Dios es el inexplicable esplendor de Dios. Es eterna e incorruptible. En la gloria de Dios hay restauración, hay enderezamiento de nuestros caminos torcidos, hay fortalecimiento de nuestras debilidades físicas, emocionales, espirituales y un establecimiento definitivo en un lugar
donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sabemos hacia dónde vamos, hacia el hogar, sabemos que somos peregrinos. Un lugar donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Como he dicho antes, tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Y es por eso que ningún conflicto, ni sufrimiento, ni dolor puede resistir en una balanza, por muy difícil, duro y trágico que sea para nosotros, cuando se coloca en el platillo todo el eterno peso de gloria, que nos conduce a la meta, cada vez más formados, más perseverantes, más conscientes y más fieles. Dice Santiago 1:12, porque bienaventurado es el hombre que persevera bajo la prueba. Y quiero terminar diciendo, pues lo que he dicho desde el principio, que hay esperanza en el sufrimiento. Segunda de Corintios 4:16-18. No fijamos nosotros la vista en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Estamos siendo muy conscientes en este tiempo, ¿verdad? Mientras que las que no se ven son eternas. Hace poco me contaban de una pareja de cristianos que llevaron a su hija al hospital y estamos viendo ahora situaciones en nuestra iglesia muy parecidas a lo que voy a contar. Podría contar cualquier testimonio de situaciones que se están dando ahora mismo. Pero bueno, hace un tiempo me contaban de una pareja de discípulos de Jesús que llevaron a su hija al hospital en una situación muy delicada, donde la enfermedad podía agravarse hasta un punto muy peligroso. La incertidumbre, la impotencia son sentimientos normales e ilícitos en estas circunstancias. Pero la templanza, la mansedumbre y la paz inexplicable que esta pareja transmitió a todo el equipo de enfermeros y médicos provocó que todos ellos hablaran de la enorme diferencia que había entre su comportamiento y el de otras personas en parecidas circunstancias. Su esperanza en medio del dolor y el sufrimiento superaba cualquier análisis que pudieran hacer. Porque estos cristianos tenían puesta la mirada en las cosas que no se ven, en las cosas de arriba. Y el impacto era tan grande en comparación con aquellos que no han creído, que todo el equipo médico del hospital estaba profundamente impactado. En este caso no estaban sufriendo por causa del Evangelio, por eso digo que quería enriquecer el tema del sufrimiento. Pero el Evangelio es honrado igualmente en la persona y obra de Cristo cuando nos comportamos como auténticos discípulos e imitadores suyos. Y sean cuales sean las circunstancias, las dificultades por las que atravesemos, la esperanza es el agarradero cierto y real que se experimenta y se transmite de forma natural, sabiendo que nuestro buen Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 1, de 3-4. Primera de Tesalonicenses 4, 13-14 dice, de este modo no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Es decir, ¿nos entristecemos? Sí. ¿Sufrimos? Sí. ¿Lloramos? Claro, sangramos. Por supuesto, si yo ahora me hago una raja, la sangre es del mismo color que aquellos que no creen. Y si estás viendo esto y no crees, mi sangre es del mismo color que la tuya. Por supuesto que nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién nos cubre, sabemos y de hecho experimentamos su gracia de una manera tan especial que a pesar de podemos salir victoriosos. Es entonces cuando podemos decir con plena convicción, Romanos 8, 35-39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero, exactamente como nuestro maestro. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No esperemos a encontrarnos en medio de las pruebas para clamar a un Dios al que no escuchamos en tiempo de prosperidad o de salud. Un Dios al cual quizás no servimos o al que no honramos. No esperemos al dolor, no esperemos a la pérdida o a la tragedia o a la humillación. No esperemos al desprecio, no esperemos o a la muerte de alguien, como hemos dicho, una tragedia, ¿no? Para dirigir nuestra mirada a Dios. Seamos fieles allí donde estamos, día a día, consecuentes, perseverantes.
apasionados por su obra, ardiendo por el mensaje, vivos y firmes en su gracia. Entonces nada nos podrá separar de su amor, pase lo que pase, y la esperanza será tan real como el aire que respiramos. No esperemos. Desde ya, desde donde estamos, por eso he dicho al principio que a estos hermanos y hermanas nos dan lecciones de fe, lecciones de esperanza, lecciones de las gracias de Dios. Nos dan y nos transmiten una convicción y nos habla del mismo Dios, el mismo Dios en el cual hemos creído. Es su Dios, nuestro Dios, y el mismo Dios que hace milagros allí, sigue haciendo milagros aquí. Como dijo el escritor Thomas Merton, escribió: preferiremos que la hojarasca accidental de la vida sea consumida por el sufrimiento para que su gloria pueda surgir limpia en todo lo que hagamos. Lo voy a volver a leer. Preferiremos que la hojarasca accidental de la vida sea consumida por el sufrimiento para que su gloria pueda surgir limpia en todo lo que hagamos. De esta manera podemos decir con plena confianza que sí, que hay esperanza en el sufrimiento. Teniendo esto claro, vamos a orar para ir terminando todo este encuentro de hoy, de este domingo, y siendo conscientes de a quién servimos, en quién hemos creído. Hermanos, cuando escuchamos estos testimonios, lo primero que tenemos que hacer es empatizar, es decir, son nuestros hermanos y hermanas, sufrir con ellos, involucrarnos en la obra orando y llevando a cabo, como hemos dicho, cualquier acción. Segundo, no nos anclemos en el sufrimiento o en las historias tan tristes y a veces trágicas. Vayamos más allá, porque igual que Dios tiene un propósito para ellos, también lo tiene para nosotros. Y tercero, seamos capaces de ver que en el lugar donde Dios nos ha puesto aquí, también si nos ponemos en marcha y servimos a nuestro Dios y queremos ser fieles y queremos ser íntegros y honestos y queremos hacer la voluntad de Dios anunciando las buenas noticias y llevando a cabo esta misión de encontrar a los perdidos, vamos a ser perseguidos de una u otra manera, pero el Señor llevará a cabo su propósito para nosotros y nos daremos cuenta que a medida que entramos en ese proceso de vida, todo lo que vivamos, todo lo que suframos, todo lo que experimentemos, lo que va a producir es un eterno peso de gloria en nosotros. Y va a hacer de nosotros las personas que Dios quiere que seamos. Oramos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por todo lo que hemos visto y oído. Lo que te rogamos es que no sean vídeos, que no sea un encuentro que termina ahora y ya está, o que sean simples anécdotas, o que hayamos llorado y se sequen las lágrimas. Señor, queremos ser conscientes de lo que está pasando en este mundo y queremos ser fieles a ti. Gracias por estos hermanos y hermanas, por esta familia nuestra que están sufriendo. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, y llénalos de tu gracia y de tu paz. Y gracias también por su testimonio para nosotros. Queremos también vivir en esa convicción de fe y que pase lo que pase con nuestras vidas, seamos conscientes de que tú tienes un propósito y además de que tu voluntad, como hemos dicho tantas veces, es buena, agradable y perfecta, pase lo que pase, y que somos peregrinos de camino al hogar, Señor, y que estamos aquí para llevar a cabo tu misión. Padre, muchísimas gracias por hacernos partícipes de tu obra. Qué enorme privilegio. Y pedimos por aquellos que están viendo este programa hoy, que puedan, y que no te conozcan, que puedan ser tocados, Señor, con tu mano poderosa y rendirse ante ti y decidir vivir acorde a tus mandamientos, acorde a tu palabra, y puedan sumarse a esta cadena de peregrinos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.